Hola mis amadísimos hermanos, que la gracia, la bondad y la misericordia del Señor esté con todos ustedes en este día. Hoy queremos platicar de esas verdades maravillosas que necesitamos comprender para que al entender nuestra condición, entonces comprendamos, valga el presentar, el por qué debemos buscar a Dios con urgencia, ¿sí? Porque nuestra condición no es para tener una fe pasiva, sino literalmente tomar lo que dice la palabra, la espada de la fe, el escudo, la espada de la palabra, el escudo de la fe, ¿sí? Para protegernos, y la espada y el escudo están para pelear, ¿sí? Entonces, hoy queremos en el nombre del Señor dejar esta verdad bien clara. Y lo vamos a hacer con un título. ¿Por qué necesitamos de un Salvador? Oremos, por favor. Querido Dios, maravilloso Padre, sustentador y Maestro, que la gracia, la bondad y tu misericordia nos acompañe en este día y nos permita ser bendición para las personas. Habla por favor a ese corazón que no ha comprendido la gravedad del pecado. Habla por favor a ese corazón que cree que esto es un asunto de opciones. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, regreso a la pregunta. ¿Por qué necesitamos de un Salvador? Para muchas personas, el tema de buscar al Señor es un tema opcional, ¿sí? Y hoy sencillamente hay muchas personas que hasta comprenden que a Dios se le agrada desde cualquier posición, que lo importante es servir a Dios, vayas por donde vayas y estés haciendo lo que estés haciendo, lo importante es servir a Dios. Para otras personas el tema de aceptar a Cristo como Salvador personal, eso es para cierto grupo de individuos, aquellos que han caído muy bajo en vida de pecado, ¿sí? Según ellos. Para otras personas el tema de una fe es un tema de culturalización, ¿sí? Es lo que define a un individuo, es lo que asegura que yo soy culto, ¿sí? La pregunta es, ¿y si no es así? ¿Y si estamos equivocados? ¿Sí? Si te vas conmigo al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 18, dice: Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿De qué estoy hablando? Adán. En el original no aparece la palabra Adán para definir un hombre. Lo que aparece es la palabra humanidad. Si tratáramos de usar un lenguaje llano, Adán es un estuche, era un estuche, ¿sí? Y cuando vamos a la palabra y cuando aparece la palabra y Dios sopló en su nariz aliento de vida, en el original más aparece una idea que refleja que Dios colocó de él, ¿sí? De Dios colocó en Adán. Las virtudes que Dios posee de dar vida, esto es lo que trata de presentar el original. Dios la colocó en Adán. Y vemos poco tiempo después que Dios durmió a Adán, es decir, durmió a la humanidad, porque esa es la palabra que aparece en el original. Humanidad, muchedumbre, ¿sí? Dios durmió a la humanidad y tomó una de sus costillas. Si tratáramos de verlo en la misma línea que lo trata de presentar la palabra, Dios tomó a un ser humano de dentro de Adán, ¿sí? Y formó a otro ser humano para que sea la compañera de Adán. Confío darme a entender. Pero Adán, en el cual nosotros estábamos dentro de él, Adán falló, Adán pecó. Nosotros no heredamos la naturaleza que él tenía antes de pecar, sino la naturaleza después que pecó, porque nosotros estábamos dentro de él. Así que, ¿cómo es? Abel, Caín, Sem,
todos heredaron naturaleza de pecado, ¿sí? Porque vinieron sencillamente de una fuente contaminada. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos suciedad y todas nuestras obras dignas o obras de justicia, ¿sí?, son trapo de inmundicia, indicando sencillamente la fuente de donde venimos. Por lógica, amados, si vengo de una fuente contaminada, por lógica, yo tengo que estar contaminado. Es como que yo tenga VIH, ¿sí? Y entonces tenga un hijo. Va a venir con el problema de paquete. Perdón. ¿Me doy a entender? Va a venir con el problema de fábrica, porque de mí, que soy la fuente, heredó el problema. Nosotros heredamos de Adán el problema del pecado. Entonces, ¿cómo Dios resolvió el problema del pecado? Es la cita de Romanos capítulo 5, versículo 18. ¿Cómo lo hizo? Creando una segunda fuente. Amados, para nosotros los seres humanos no hay opción. O estamos en Cristo o estamos en Adán. ¿Qué dice la Biblia? Porque la paga del pecado es la muerte. Y tú y yo sabemos que allí está hablando de la paga del pecado, no de la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado es lo mismo que le pasa a un fruto cuando yo lo quito del árbol. Inmediatamente yo lo quito del árbol, el fruto deja de recibir la savia que pasa a través de la madera y llega a las ramas, y de las ramas a la flor, y de la flor al fruto. Y lo mantiene lleno de vida, bonito, completo. Pero inmediatamente yo lo quito, la fruta comienza un proceso de enmohecimiento, es decir, comienza a deteriorarse. ¿Sí? Y ese deterioro lo que hace que se pudra, ¿sí? Pero si la fruta hubiese permanecido en el árbol, permanece por más tiempo bonita, ¿sí? No estoy diciendo que aún la eternidad tiene una caducidad, yo no estoy diciendo eso, solamente fue para ilustrar nuestra condición. Nosotros, al desprendernos de la vid, San Juan 15, entramos en un proceso de deterioro, eso es consecuencia de pecado. ¿Sí? Ahora, la paga del pecado, presenta la Biblia en cantidades de citas, la paga del pecado es la muerte eterna o muerte segunda, como la presenta la palabra. Entonces, ¿cómo resolvió Dios el problema? Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, oigan lo que el verso dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, yo nací en Adán sin que se me pidiera permiso, pero nací condenado, nací sencillamente con un problema. Tenemos un Dios tan maravilloso, un Dios tan justo, que Él sencillamente dijo, pero es que todos no pueden pagar las consecuencias de nuestros primeros padres. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Ya yo no voy a pagar por el pecado de mis padres. ¿Qué hizo Dios? Repito, creó una salida. ¿Cuál es esa salida? La que estoy tratando de presentar en este momento. Adán, la primera fuente, por pecar, por desobedecer, dañó, contaminó la fuente y nos dañó a todos. Cristo, la segunda fuente, la simiente, el libro de Hebreos presenta que no pecó jamás y que a Él podemos ir y escondernos en Él y encontraremos auxilio en medio de nuestras batallas. Entonces, ahora yo, al nacer de la primera fuente donde me condenaron y a pesar de ver las consecuencias del pecado, sigo buscando salida según yo y no según la invitación que Dios me está haciendo. Entonces Dios colocó una segunda fuente para que yo, así como nací en Adán, pero ahora respetando mi voluntad, yo decida si nazco en la segunda fuente y entonces herede vida eterna. Y yo repito, gloria al Señor. ¿Sí? En Adán todos nacemos condenados. Seas educado o no, seas de color negro o no, seas enano, atrofiado, grande, pequeño, obeso, todos nacemos
en la primera fuente, contaminados por la primera fuente, pero Dios, respetando, creó una segunda fuente, porque de la misma manera que yo nací en la primera fuente y nací condenado, ahora tengo que nacer en la segunda fuente para heredar justificación de vida, dice el verso. Nuestra condición, amados, no es asunto de opción. Y que yo no soy malo, yo no robo, yo no mato, yo no fumo. Así que no, eso no es para mí. Si naciste debajo de este cielo, el libro de Jeremías capítulo 30 dice, no hay paz para el ser humano debajo del sol. ¿Por qué? Porque debajo del sol lo que hay está afectado por el pecado, tiene la consecuencia del pecado. Y aquí viene Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo puede alguien, estando en la primera fuente, estando contaminado, justificarse sin venir a la primera fuente, que es Cristo Jesús? ¿Cómo puede alguien sencillamente, sin comprender la gravedad de su situación, justificarse? No es opción. El arrepentimiento no es opcional. Todos lo necesitamos. No es para un grupo de personas que ha caído en pecados capitales. Todos los necesitamos. No se trata de nivel de educación. Todos lo necesitamos. No se trata de si he caído muy bajo, no se trata de yo puedo buscar otra salida y servir a Dios como mi corazón me lo pida. No, Él creó la segunda fuente. Tenemos que ir a la segunda fuente y conseguir salida. En este mundo hay millones de personas que no entienden por qué necesitan de un Salvador. Y nosotros, los seres humanos, sencillamente, o mejor dicho, los cristianos, estamos de brazos cruzados. Y yo me atrevería a decir, porque tampoco hemos entendido nuestra condición deplorable. ¿Sí? Y si lo quieren que lo presente más sencillo, el libro de Isaías dice vil gusano. Ni siquiera dice gusano, dice vil gusano. ¿Sí? Dice toalla menstruada. ¿Para qué sirve uno de los dos? Uno para producir náuseas y el otro para producir náuseas. Y Dios se encarnó, se hizo toalla menstruada, se hizo vil gusano, pero no pecó. Para pagar nuestra deuda, para enfrentar nuestra situación y entonces crear una salida. Pero para yo poder ser restaurado de la condición original con la que nací, necesito de la misma manera nacer en Cristo. Y en el mundo hay muchas personas que necesitan conocer estas verdades. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por ellos? Por esto, amados, por esto. He tomado una decisión. El domingo hablaba con un grupo de personas en la actividad que se hizo para la elección de los nuevos líderes. Y hablábamos de esos proyectos y me encantó escuchar a un hermano que el Señor le presentó a su cabeza la misma idea que tengo. ¿Cuál es? Mandar a hacer una carpa de buen tamaño para unas 150, 200 personas, comprar las sillas, ¿sí? Comprar una planta eléctrica, sonido, y entonces, en un punto X, cada mes, pararnos en un lugar y predicar la palabra. Pero antes de que nosotros lleguemos, 2 obreros pagados por nosotros van a ir a ese lugar y estar predicando la palabra de casa en casa. Y entonces, unos días antes de dar la actividad, ya con los permisos requeridos y demás, entonces va el equipo completo, hace un repaso en la zona, invitamos a las personas y le presentamos la palabra. Pero con los recursos que vamos a reunir, que por ello es que preparamos el audio de hoy,
Vamos a tener durante ese mes, ya sea en la casa de una persona que nos ceda una marquesina o algo, donde atender enfermos, consultando, donde podemos llevar odontólogos, peluqueros y demás, que por lo mínimo un día a la semana durante ese mes estén en ese lugar dando consultas. Estén en ese lugar cortando el pelo, ayudando a los enfermos, haciendo pequeñas reparaciones a las casas. Y para esto, amado, hace unos meses, una hermana me dijo que ese proyecto es muy fantasioso. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Yo sé que no voy a hablar en este momento para la mayoría, pero sé que voy a hablar para gente con temor de Dios, porque en este momento entendió: si yo nací de una fuente contaminada y la gracia me alcanzó y me está conduciendo a la patria eterna y mis hermanos allá afuera se están hundiendo en la miseria, tengo que hacer algo. ¿Y qué es lo que hemos creado? Necesitamos de 250 personas a 300 personas que mensualmente nos donen 400 pesos. ¿Sí? Para con ese dinero pagar ese doctor, pagar ese peluquero, pagar esos obreros, dos que mensualmente estarán en la calle dando fe de Jesús, predicando la palabra de puerta en puerta, buscando intereses. Y entonces, mensualmente, reunirnos en ese lugar y hacer una campaña de cosecha, ya donde esas personas hayan ido en colaboración con nosotros por esa contribución. Yo necesito personas que se reúnan conmigo primero a organizar el proyecto, a madurar el proyecto, a solidificar el proyecto. Necesito personas para hacer publicidad al proyecto. Así que en este primer anuncio, este primer devocional es para aquellos que quieran que nos reunamos y maduremos el proyecto, le demos forma al proyecto y comencemos a perseguir esto. Yo creo que es posible, conseguir hasta más de 300 personas que se comprometan, y aquí va el punto, de por vida. De por vida. Esto es un asunto de fe. Darnos entre 400 a 500 pesos mensuales. ¿Sí? Es como un proyecto de inversión, pero en Cristo. Necesitamos tesorero, necesitamos sentarnos con nuestra asociación y presentarle el proyecto, necesitamos publicistas, necesitamos doctores, necesitamos mecánicos para una persona que haya que llevarle un vehículo porque vive de ese vehículo y no tiene con qué repararlo, necesitamos carpinteros, albañiles, necesitamos personas que vengan, pero primero necesitamos un grupo de personas que nos sentemos y organicemos, maduremos el proyecto. ¿Sí? Y este audio tiene ese propósito. Las personas interesadas, envíenme un mensaje de texto, no por WhatsApp, un mensaje al teléfono, un mensaje de texto con su nombre completo, su número de teléfono y un sí. ¿Sí? Y entonces te vamos a sumar a la lista. Y dentro de unos días estaremos presentando la fecha para esa primera reunión donde maduremos este proyecto. ¿Sí? Confío en el Espíritu de Dios que el Espíritu de Dios nos permita comprender la necesidad que tenemos todos de nacer en la segunda fuente. La necesidad que tenemos todos de que la gente escuche que hay un Dios libertador, que hay opción para Él, que no nació para hundirse en las drogas o en la desesperación o irse a la calle. Hay esperanza, hay solución para Él y se llama Cristo Jesús, la segunda fuente que Dios creó. Alabado sea el nombre de Dios. Acompáñenme, amados, en una oración. Querido Señor, maravilloso Dios, dirige este audio. Condúcelo donde esas personas que tú has escogido para este proyecto. Condúcelo, Señor, donde esas personas que tú has escogido para este maravilloso proyecto. Guárdanos, por favor. Bendícenos, Dios maravilloso. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, en este momento yo me encuentro, como les decía ahorita, en un campo de Yamasá. Y aquí la señal de claro es muy mala.
Si alguno de ustedes quiere contactarme, y voy a hacer la corrección, y quiere dar su aprobación, escríbeme hoy por WhatsApp, ¿sí? Bendiciones muchas. Habló para ustedes su hermano y amigo Moisés Sandoval. Otra vez, bendiciones.